Estoy en directo, chavales. ¿Qué? No lo sé, creo que no. La escopeta no se suele usar. Sí, hay cargadores de Vaiga de 20 balas. He visto cargadores de Vaiga, sí, un montón de ellos. Así nos encontramos, ¿no? Esto de la costa. ¿Dónde? Nosotros estamos en Balota, yendo para Cherno, Leto, todo por ahí arriba. Para la costa, para arriba. Después verás, es 130-073. Ah, Solnichi está por ahí. Camibobo, Solnichi. Sí, habrá que lootear por ahí las casas, a ver si aparece algún mechero. Tengo un coche ahí adelante guardado, escondido. Ahora lo vamos a coger, le falta la bujía. Nos han puesto puerta trasera de búnker. Quedó muy guapa. Sí. Está justo donde tenemos los coches. En el garaje. Hay que abrir dos puertas y ya sales del búnker rápido. Solo con dos puertas. Y quedó perfecto. Yo me voy a poner 30 puertas, que va a abrir luego 30 puertas, mi madre. No, si hay uno dentro de base, te abre por la puerta de búnker y ya está. Si no hay nadie dentro, te jodes y tienes que abrir todas las puertas. Sí. Hombre, lo suyo es tener otra doble cuenta dentro de base, ¿sabes? Para proteger y otra para ir por ahí a raidear, a matar o a lo que sea. Yo tengo dos cuentas de Critical. Tengo esta que es para ir a raidear y luego tengo la otra que es para estar dentro de base, protegiendo la base.
Me prefiero el DMR. Para largas distancias, 400, 500 metros, el Tundra mejor. Sí, 1000 metros. Sí. Están guapos estos controles de la carretera. Sí, siempre voy por aquí, por la derecha. A lo cabrón. Voy a coger una batida de coche. El virus. De todo el búnker de tarjeta. Hay que decir que ponga mecánico, que ponga calentadores, que ponga allí...
Cógeme las minas, se metas en el coche. Aquí en este búnker donde estamos ahora. Estamos en Camibobo. Tenemos en base un montón de ellos. Sí, no vale para nada. Los tengo yo guardados. Cuando quieras algo, mi barril, tiendas de campaña, me las pides y yo te las doy. Tengo un coche aquí escondido en estas casas de acá derecha. Ahora lo agarras y lo llenamos en el búnker. ¿Qué? Yo tengo 10 coches en base y 4 camiones. Hay que hacer una casa, instalar una casa en una zona segura, pues en una zona segura no, en una zona de respawn cuando mueres y sales de Bambi, cerca del Etro. Es la zona más cercana a la base. Le falta la bujía. También la batería, me cago en la puta. Pues habrá que buscar la otra batería que dejamos atrás en el suelo de este coche.
Sí, batería y bujía. Voy a probar este lado por aquí, derecho. Estoy en Solnichi. Conibín. Oh, hay otro búnker aquí. En el puerto. En Conibín hay otro Solnichi, hay otro búnker. ¿Has visto lo que tiene o no? Olvido. No, pequeñito. Sí. Eso que he pasado antes por aquí no lo he visto, ahora sí lo he visto. Y no tengo más tarjetas, luego traigo una tarjeta y lo abro a ver qué hay. ¿Dónde está Yuken? Pues estoy con la costa por aquí. A ver, ¿Cerca del barco? ¿perdona? ¿Cerca del barco tóxico? No, es que me parece que estamos en la otra punta, ¿eh? Yo estoy yendo para arriba, hasta el barco tóxico. Por tus coordenadas, ¿cuáles son? Conibín. Solnichi. Pero en el mapa no te sale la X 1.29, por ejemplo. Sí, 1.34, 1.34, 0.90. 1.34. Sí. A ver, te lo más para arriba.
Vente para abajo entonces, si estás más para arriba, vente más abajo. Por la carretera, así te veo. Vale. Ahí te veo. Estás yendo para arriba. Ah, mira ahí, joder. ¿Qué pasa? Tenéis coche y todo, tío. Sí, a estas alturas ya tenemos de todo. ¿Qué pasa, tío? Es que llevo poco jugando. Nada, poco a poco, tranquilo. Entonces se trata de echarle horas al juego. Cuanto más horas, pues más sabes. Sí, sí. Pero es por imposible, porque yo solo no conocía a nadie, me mataban todo el rato. Mira, aquí se traía mi colega antes, se reventó el coche aquí. Vas en Play 4 o Play 5. En 3-4. Ajá. Vamos a reventar este coche. Luego lo cojo después, en el reset. Tiene el radiador jodido. Listo. Ay. ¿Qué tenéis? Pase y todo vosotros. Sí, ahora te llevo. Te unes a mi facción, ¿no? Te llevo ahora, te doy brazalete, te doy ropa de la base, ropa de la facción, Wow. visión nocturna. Un M4, un DMR, un Tundra, lo que tú quieras. Joder, muchas gracias, tío. Ahora vas a flipar lo que va a haber en el búnker, ahí te equipas de todo ya. ¿Cómo vas, Olvido? Yo estoy por el barco. Voy por la costa, estoy llegando ya. 5 minutos estoy ahí. ¿Cómo se llama el server? Que no me lo he puesto en favorito. A New Life. ¿Cómo? A New Life.
Le das a opciones Bien. y ya te sale ahí, le das a opciones online y te sale el nombre del server. Vale. Un carro azul. Ok. Ahí veo uno corriendo por el medio de la autopista. Vamos a equiparnos aquí de ropa, mochilas. Vale. ¿Dónde queda ahí? Aquí para ahí coge mochilas, ropa, lo que tú quieras. Vale.
Me va a romper esta ropa. Vente, vamos al búnker. ¿Estás equipado ya de ropa? Un casco, tal. ¿Me lo estás diciendo a mí? Sí, cuando acabes avísame y nos vamos al Ah, búnker. vale. Vale, vale, perdón. Estoy aquí buscando cosillas. Mira, date cuenta que la ropa que cambias y la mochila que cambias te queda la ropa, la comida, lo que lleves dentro de la Sí, eso sí que lo sé. Tienes aquí esta mochila violeta con comida. A ver. Me lo he dejado yo. Aquí, aquí. Voy para el coche. Vale. No.
que hemos dejado antes unas mochilas con flechas de Cupido. Mira, vente. ¿De dónde estás? Aquí. Luego es este lado. Tienes que mirar para abajo y te pone subir. Y das al cuadrado y bajas. Vale. A ver, voy a coger una mochila. Que se me olvida la mochila. Voy a coger otra mochila. Ven conmigo. Vamos a coger dos mochilas para llevar en mano. Se me han olvidado las mochilas. ¿Qué estás por aquí? En el medio de la pista. Vale, voy. Coge una mochila de estas. De las grandes. O esta negra mismo te vale. Ahora cojo yo otra. Y vamos para el búnker. Mira, tengo aquí... Mete esto en el coche, olvido si tal. Mochila llena. Tengo una mochila llena detrás del coche. Vamos para dentro del búnker. ¿Vos entraba? Mirando para abajo y al cuadrado, mirando para las escaleras. Ahora. Es que no tengo vendas, tío. Aquí abajo hay vendas, ¿eh? Gracias. Mira lo que hay ahí abajo. Coge lo que quieras. Aquí abajo.
Oye, cuántas cosas. Voy a coger ballestas también, para las flechas de Cupido. Ay, la tío. Ahí está la ballestita. No deja coger la ballesta. Ok. Eso es el RPG, ¿no? Sí, pero la ballesta no me la deja coger. Sí, sí, yo cogí el RPG ayer o otro día. Y esta... Hostia, aquí no funciona, claro. No me deja coger la ballesta. Están bugueadas las ballestas, la UG, la M4. A ver. No, no deja. A ver, sí. Ah, sí, sí, pero está abajo del todo. Vale, vale. Aquí no deja disparar, ¿o qué? No deja disparar aquí dentro del búnker. Sí.
Me falta cargador a la KM esa. Sí, Es este, este marrón. marrón, ¿no? Sí, lo he cogido. Para la KM esta que tengo en las manos, Sí. ¿qué cargador es? El marrón este aquí abajo. De 45 balas. El de me pone que no puedo combinar. R2, dale R2. Mira para el cargador y dale R2. Ay, Mm. Dale al triángulo, pon el arma en la mano y si tienes el cargador en la mochila, le das al triángulo y ya te recarga. a ver, ¿cómo? Pon la mano pon el arma. Vale. A ver. Vale. Ahora dale al triángulo. Pero ahora que tienes la MK, tienes que coger el cargador de la MK. De la Vicker. Vale, pongo la otra que tengo. No me entero, Dale, busca la mochila, dale a la. Cuando tengas el arma, le das a la X y te pone la mano. Busca la mochila. Te pones encima del arma y le das a la X. Y que está escondida detrás del muro, ¿no? En un seto.
Pon el arma en la mano y si tienes el cargador le das al triángulo y ya te recarga el arma. Ahora La- tengo en la mano. Ahora tienes la vaiga, la escopeta, ¿no? Tienes cargador de escopeta, ese redondo ese que está ahí. La vaiga. Vale, el redondo. Vale, este sí, ¿no? Este se puede combinar. Que estaba bien la vaiga esta. Sí, escopeta para reventar puertas o a la gente de cerca. Vale, ya tienes visión nocturna. Vale, vale. Sí, sí. Vale, vale, no. Listo, yo estoy listo ya, ¿eh? Aquí nos vamos. Una pregunta, si dejo la partida aquí, sí que iría aquí, ¿no? Sí. Dentro, porque si mañana seguiré. Así me aclaro un poco con esto también.
¿Te quedas ahí o vienes para base? Muchas gracias por invitarme aquí. Mañana si estáis ya seguimos. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. De bandejas. La regalada ya. A mi tía se la compraba, se la regalaba yo.
¿Qué? Sí, tengo, sí. Sí, tienes que saber dónde los sitios que te da lag y controlarlos. Sí, a mí también me pasa a veces. No voy a 100 máximo. Hay un camión y un coche en el garaje para vaciarlo, están casi llenos de loot. Sí. Tengo que ir a Camibobo ahora cuando cojo la tarjeta a pasarme por ella a ver qué hay. Sí, el Camibobo y luego está el de Sonichi también, arriba hay otro en el puerto. Sí. Es aquí donde está el avión, el helicóptero este estampado, que hay un edificio y una hoguera. Aquí de lag. Ah, sí. Vale, y la gasosa, explotó, ¿vale? Luego en Tarragona, por aquí. Sí, por la Nacional 340. Y se ve que salió en el 4 Milenio, que cuando vas por ahí por la noche, con el coche y el gente. Lo juro, que algún tipo de testimonio, que se ve que fue un coche de baño a las tantas de la noche, subir la carretera, ¿sabes? Posibilidad de la playa, ¿sabes? Y se lo deja a Jordi, ¿sabes? Y hostia, me molaría ir, digo, tú no un cagado, tú no vas, no sabes. Dice, hombre, soy un cagado, pero si lo veo, digo, bueno. Y había un concierto de Extremoduro, bueno, un tributo, se lo dejé de ir. Y dice, ¿tú quieres ir? Digo, yo sí, digo, si quieres, vamos. Y se rajó, ¿sabes? Dice, no, que yo prefiero ir a eso de
El camión de... A ver, si eso es en verano, digo, ¿y tú te crees que vamos a ir hasta allí para ver unos fantasmas? Te metes un par de rayas a las como de fantasmas. Pues bueno, te metes el concierto que vamos para cenar, ¿vale? Sí. Claro, los progresos, la semana que viene o la otra, bueno, este fin de no, ni me acuerdo. Otro o no. Sí, lo que pasa es que no le gustó mucho el camión y eso. No. Estaba bien, ya, a ver, que ya me deja. Y mira, no, tengo los dos del curro, son más peligrosos. No, no. Sí. Pues nada, Jordi, pues ya vamos hablando, así que no está un día que...